Los que siguen con atención los videos de la Copa Libertadores seguramente recordarán que hace un tiempo hicimos uno simulando cómo sería la repartición de cupos en esta competencia si se hiciera a partir de un coeficiente que midiera la regularidad de los clubes de cada país. Y como en aquel video prometimos actualizar las puntuaciones, luego de conocer los resultados de la edición 2019, ahora es tiempo de ver cómo quedarían los coeficientes en el 2020 y por lo tanto la repartición de cupos en la próxima Copa Libertadores. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Antes de arrancar con la actualización de los coeficientes, pongamos algo de contexto para los que no estén empapados del tema. Este modelo de repartición es el que se usa en UEFA hoy por hoy, el cual mide en números el rendimiento de todos los equipos representantes de una federación en los últimos 5 años en las competencias internacionales, y la finalidad de estas estadísticas es determinar el número de clasificados para la Champions y la Europa League en el caso de UEFA. ¿Y cómo se mide el rendimiento? Es decir, ¿de dónde salen esos números? Bueno, esto depende de los resultados que coseche cada club en una temporada. Recordemos que hay dos tipos de mediciones. Uno sale de los resultados, es decir, con base a las victorias y los empates que logra un club por temporada. Entonces los parámetros que sigue la Champions son los siguientes. Cada victoria desde la fase de grupos en adelante significa 2 puntos. Un empate en cualquier ronda de la fase de grupos en adelante significa 1 punto. Una victoria en la fase previa, o sea, la que va antes de la de grupos, significa 1 punto. Y un empate en las rondas preliminares da 0,5 puntos. El otro tipo de medición se basa en los bonus, es decir, la recompensa que obtiene cada equipo al llegar a una instancia determinada. Entonces en UEFA el modelo es el siguiente. Clasificar a la fase de grupos significa 4 puntos. Al pasar a los octavos de final, los equipos también ganan otros 4 puntos. Luego los clubes que alcancen los octavos de final, los cuartos, las semifinales y la final de la Champions recibirán 1 punto extra en cada ronda. Entonces, luego de saber la suerte de cada equipo en una temporada, al final se suman todos los puntajes y estos se dividen por la cantidad de clubes que clasificaron de determinada nación en aquella temporada, tal y como se muestra en este ejemplo del video pasado, donde mostramos el coeficiente que lograron los 4 equipos españoles en la Champions 2018-2019. Teniendo claro el sistema, ahora recordemos cómo se adaptaría a Sudamérica, donde habría que colocar a los países en 4 categorías que determinarían la cantidad de cupos. Entonces, como se trabajó en el video anterior, las mejores federaciones tendrían 4 cupos, las intermedias 3, las flojas 2 y las peores 1 cupo. Por consiguiente, adaptando esta repartición a la Libertadores de hoy por hoy, estas serían las 2 formas más apropiadas para distribuir los cupos entre los 10 miembros de Conmebol. Para verlo con más claridad, aquí se muestra cómo sería la repartición hasta antes del 2019, es decir, contando el rendimiento de los equipos desde 2014 a 2018. Pero ahora veremos lo que sumó cada país en la última Copa Libertadores, para actualizar apropiadamente los coeficientes y ver qué tanto cambiarían de cara a la temporada 2020. Empezamos con Perú, que antes de 2019 tenía el peor coeficiente. Real Garcilaso solo pudo ganar una vez en la fase previa y aportó con 1 punto. Alianza Lima hizo parte de la fase de grupos, pero solo sumó un empate, por lo que aportó 5 unidades. Cristal, aunque sea, cosechó 2 victorias, pero su suerte se acabó en la primera fase, así que acabó con 9 puntos. Y Melgar, por su lado, fue el que más aportó, llegando a la fase de grupos y ganando ahí 2 partidos, pero quedó eliminado y sumó 11,5 puntos. Por lo que dividiendo el total peruano por 4, el coeficiente de 2019 apenas sería un poco más de 6 puntos. Ahora miremos los equipos venezolanos. La Guaira, con un empate y una victoria en la fase previa, aportó poco y nada. Lo mismo que Caracas, que con 2 igualdades y un triunfo en las preliminares no sumó mucho. Zamora integró la fase de grupos, pero no recolectó mucho con apenas un triunfo. Y Deportivo Lara fue el que más aportó, pero su puntuación no le alcanzó para clasificar a octavos. Así que dividiendo el total venezolano, el coeficiente apenas supera los 4 puntos. Chile ha venido de mal en peor en la Copa Libertadores, y su 2019 no se aleja mucho de esa tendencia. La U de Chile dio pena y solo logró un empate en la fase previa. La U de Conce jugó en la fase de grupos, pero su pobre rendimiento le dan apenas 9 puntos. Lo mismo que la UC, cuyas 2 victorias en la primera fase se quedaron demasiado cortas para avanzar. Mientras que Palestino, gracias a su buena fase previa, sumó algo más, pero también decayó en su grupo, por lo que la sumatoria chilena apenas alcanza un mediocre 7,5 en el coeficiente de 2019. Lo de Ecuador no fue aplastante, pero sí dio la cara y sumó más que otras federaciones.
Barcelona fue el que menos aportó, con un punto gracias a una solitaria victoria en las fases preliminares. Delfín tampoco alcanzó la fase final, pero aunque sea sumó 2 empates y 2 victorias. Emelec ya aporta una puntuación más interesante gracias a 3 victorias y su clasificación a octavos. Y Liga alcanzó una puntuación digna debido a sus 4 victorias y su campaña, donde llegó hasta los cuartos de final, por lo que Ecuador es de lo más alto hasta ahora, arrojando un 10,75 luego de dividir por 4 su cosecha de puntos en 2019. El fútbol uruguayo sigue en su momento gris y tampoco gozó de un gran 2019, empezando por Danubio, que apenas pudo conseguir un empate en la fase previa. Defensor Sporting también cayó eliminado allí, pero al menos aportó con 2 victorias en la fase preliminar. Peñarol ya sumó más, pero otra vez su irregular rendimiento no le permitió pasar de fase de grupos. Y Nacional fue el que más aportó a la causa, gracias a sus 4 victorias y a su clasificación a octavos, pero no hizo mucho más que eso y su saldo quedó en 18 puntos, que maquilla un poco una sumatoria que dividida en 4 deja un modesto coeficiente de 7,75 en el 2019 para los equipos orientales. Bolivia ha sabido sacarle provecho a la localía para conseguir coeficientes interesantes, pero esto en los últimos años ha ido de capa caída. En 2019 el peor fue The Strongest, que solo le alcanzó para sumar un empate en la fase previa. Bolívar no hizo mucho más, logrando solo un triunfo en estas rondas. San José jugó la primera fase, pero solo aportó con una victoria y un empate, y Wilstermann en la fase de grupos solo pudo aportar con 2 igualdades y un triunfo, por lo que el pobre acumulado boliviano, luego de la división, apenas alcanza a sumar un poco más de 4 puntos. Los equipos paraguayos, si bien no están en la elite, lo hecho por ellos en 2019 fue de lo mejor en años. Hay que decir que Nacional fue la excepción, ya que no hizo nada y se fue a las primeras de cambio en la fase previa. El multicampeón Olimpia hizo méritos para alcanzar los octavos de final, pero allí decepcionó y su cuenta de puntos quedó en 17. Libertad sumó más gracias a su buena cosecha en la fase preliminar, pero aparte de su gran fase de grupos no pudo sumar mucho más. Y Cerro fue el que más puntos logró gracias a una sólida campaña donde llegó hasta los cuartos, y por eso su cuenta llega hasta los 23, por lo que sumando este botín guaraní, el coeficiente termina siendo un decoroso 14,875, que supera con creces el promedio. Colombia tuvo una pequeña época de plenitud que se ha venido alejando con desastrosas actuaciones en la Libertadores. Difícil empeorar lo ocurrido en 2019, donde el team se despidió en la fase previa con 2 empates. Nacional también se fue en estas rondas con solo 2 triunfos y un empate. Junior y su pésima campaña en la fase de grupos apenas le alcanzó para un triunfo, y el mejor fue el Tolima, que con 2 triunfos y 2 empates acumuló 10 puntos, pero solo pudo ser un animador de su grupo, del que fue eliminado, por lo que luego de este pobre acumulado, los equipos colombianos consiguieron su peor cosecha en años, con un coeficiente de un poco menos de 5 puntos. Hablar de Brasil y sus coeficientes es viajar a otro planeta, pues sus resultados son brutales. Sao Paulo fue el peor, pues cayó en la fase previa. Mineiro aporta un poco más al clasificarse a la fase de grupos. Luego tenemos a Paranaense, que logró pasar a octavos, pero allí se fue a las primeras de cambio. Lo mismo que Cruzeiro, que en cuanto a resultados, gracias a unas victorias, mejoró lo del Furacão. Internacional tuvo una buena campaña gracias a sus 6 victorias y su supervivencia hasta cuartos, igual que Palmeiras, que con 7 triunfos justifica su gran puntaje. Gremio fue semifinalista y sus 6 victorias lo ayudan a aportar con 25 puntos. Y lógicamente Flamengo, con su gran campaña camino al campeonato, hace que el Mengao tenga la mejor puntuación, que llega a los 29 puntos, por lo que luego de este jugoso acumulado, el coeficiente de Brasil, al dividirlo por sus 8 representantes, llega a una cifra muy cercana a los 20 puntos. Y acabamos con Argentina, que tenía el mejor coeficiente hasta antes del 2019, pero también logró un buen botín. Talleres fue el más escaso en cuanto a puntos, pues solo pudo sumar 2 en la fase previa. Huracán no hizo gran cosa en la fase de grupos y solo aportó con 7 puntos. Rosario Central también acabó su camino en la primera fase, recolectando apenas 8 puntos. Godoy Cruz pudo aportar más, llegando hasta los octavos de final, aunque allí se acabó la historia para el Tomba, que hizo 17 puntos. Lo mismo que San Lorenzo, que logró pasar de la fase de grupos, pero luego hizo poco y nada, muy distinto a lo de Boca, que más allá de su amargo final en este torneo, sus 7 victorias y su campaña hasta semifinales hicieron que el Ceneice tuviera una de las mejores puntuaciones del año, un poco más que la de su verdugo y finalista en Lima, River Plate, que luego de su gran torneo aportó con 27 puntos a la causa argentina, que después de sumar todos los puntajes y dividirlo por sus 7 participantes, el coeficiente llega a ser algo más de 15 puntos. Y bueno, ahora sí llegó la hora de la verdad. Aquí tenemos la tabla de coeficientes hasta antes del 2019 para comparar, y luego de sumar y ordenar todos los coeficientes de mayor a menor con los resultados del año anterior, este sería el ranking para la Copa Libertadores 2020. Brasil confirma que superaría a Argentina en el primer puesto, aunque esto importa poco, pues ambos seguirían teniendo 4 cupos. Colombia permanece en el tercer puesto, pero pierde mucha distancia con respecto a Paraguay, que se pone a solo 4 puntos y este año tranquilamente lo podría superar. La mayor caída sería la de Bolivia, que al menos perdería un cupo. Uruguay también cae y Ecuador daría un gran salto ganando un cupo más. Chile bajaría de puntuación pero conservaría sus 2 cupos.
cupos, y Venezuela y Perú, independientemente de que reducirían sus puntuaciones, se mantienen como los países que solo tendrían un representante en la Copa. ¿Y ustedes qué piensan de esta distribución? ¿Representa fielmente la realidad del fútbol sudamericano hoy por hoy? ¿O qué país merecería más o menos cupos para este año? Únanse al debate y recuerden, aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.